aumentó el combustible, arrancó a las 0 horas de hoy miércoles, así que bueno, lo presentamos a ver qué le parece. Exactamente. Le vamos a dar la bienvenida al señor Guido Policena. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo Muy bien? bien. Buenas noches. Buenas noches, Guido, ¿cómo le va? 50.939 pesos. Eso es lo que necesita valor de litro super para llegar a Villa María, ya que estaban hablando de precios. Perfecto. Con los nuevos precios. Con un vehículo mediano. Exactamente, mediano. a una velocidad de 100 kilómetros por hora, son unos 63 litros, más o menos. Solamente de ida. Es decir, más de 50.000 pesos. De ida. De ida. 100 lucas y de vuelta. Es decir, hablamos de solamente combustible, 100.000 pesos. Y después más el recorrido que uno haga dentro del lugar donde viaja, ¿no? Totalmente, totalmente, más los kilómetros extra. Por eso vamos a hablar ahora de esto, ¿no? El antes, el después y qué es lo que se va a venir, porque este es el techo de los nuevos precios de combustibles. No, no es el techo. ¿Es sorpresivo el aumento? No, no lo es porque ya lo habían anunciado. De hecho, se esperaba que este nuevo aumento se diera en la temporada de verano. Llegó más temprano de lo que muchos esperaban, ¿no? Menos de un mes antes, menos de un mes después del primer aumento con Milei como presidente y casi te diría que un poquito menos de un mes también desde el último aumento con Alberto Fernández como presidente, ¿sí? Luego de que el precio de la nafta estuviera en todo el país congelado hasta el 31 de noviembre por un acuerdo del antiguo gobierno nacional con las petroleras. Por eso vamos a meternos a diario22.ar, porque el título es simple y sencillo. Combustibles, los nuevos precios atentan contra las vacaciones en auto, resistencia se acerca al dólar por litro. Esto es cuestión pesos, de valor super, ¿no? Este es el segundo aumento informado tras la asunción de Javier Milei y que se hizo realidad este miércoles 3 de enero con un incremento del 27% en los principales combustibles del país. En este sentido, cabe aclarar, ¿sí?, que los nuevos valores en resistencia se acercan al dólar, aunque también se espera que para marzo o tal vez antes haya un nuevo ajuste en los precios, ¿no? El último se había registrado el 13 de diciembre pasado y el viernes previo a ese 13 de diciembre, es decir, el viernes 8 de diciembre, se había llevado a cabo otro aumento. Entre los dos se sumaba un 67%. 30 en la última semana de Alberto como presidente, 37 en la primera semana de Javier Milei como presidente y a estos 67% ahora le agregamos un 27% más, por lo cual es un 94% de ajuste en el valor del combustible en menos de un mes. Sin embargo, dato extra de color, hace exactamente un año Resistencia iniciaba el 2023 con el valor de la nafta en menos de 160 pesos el litro de super. ¿Qué significa esto? Un 266% de aumento en el valor de los combustibles en tan solo un año. En el último mes, 94%. ¿Cómo se justifica? Se está de alguna manera corrigiendo el valor del combustible para el mercado interno y en cuanto a su relación con el mercado internacional, luego de muchísimas maniobras del gobierno anterior para contener los precios con subsidio, topes y regulación de precios, entre otras cosas, características. Eso de la regulación de precio fue lo primero que modificó el aumento del 13 de diciembre pasado, porque el gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía, intenta desregular el valor de los precios. Y entonces aquí le traigo los 3 precios en el último mes. 3 precios en el último mes. Es bastante difícil de decirlo, ¿no? Antes del 13 de diciembre, un litro de combustible super costaba 461 pesos, en la Infinia 562, la diésel Infinia, es decir, la premium de diésel, 587. Este fue el precio con el que, entre comillas, dejó el gobierno Alberto Fernández. 3 días después de asumir Javier Milei y de reemplazar a Alberto Fernández, el primer aumento del 37% con el nuevo presidente llevó al litro de nafta a 639 pesos, la Infinia 779 y la Infinia Diesel a 825. Insisto, estos precios son relación resistencia Chaco, no el resto del país.
donde más al norte es más caro, más al Cuyo es más caro, más al sur es más barato, a excepción de Córdoba, que tiene los precios más caros del país porque Córdoba tiene un impuesto interno en los combustibles que hace que los precios se encarezcan un poco más. Y con el aumento del día de ayer, la Super entonces en YPF todavía empresa de bandera estatal argentina y que acapara más del 50% del mercado a nivel nacional, el 55% en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por eso tomamos estos precios. El aumento con YPF en resistencia quedó en 806 pesos el litro. Infinia Super 98 octanajes 982 pesos y la diésel 1045 pesos, con los nuevos aumentos que rigen a partir del día de hoy, miércoles 3 de enero, y que el día de ayer hizo que las petroleras YPF o las estaciones de servicios de las petroleras YPF y Shell continuaran funcionando con total normalidad y con colas increíbles de auto para cargar combustible antes del impacto del aumento en sus precios. Pero que también, y esto es algo que deberíamos averiguar cómo se va a regir, porque otras estaciones de servicio de otras banderas decidieron directamente cerrar y no vender combustible hasta que impactara el aumento de forma oficial a la medianoche. Es decir, en resistencia hubo estaciones de servicio que entre las 8 de la noche y las 12 no funcionaron. No quisieron vender combustible al precio que estaba en vigencia hasta el día de ayer, esperando este aumento del 27%, y recién una vez impactado en sus sistemas, volvieron a abrir sus estaciones de servicio. Una jugada bastante mala como comerciante, muy mala, porque empresas como YPF y Shell, aún sabiendo el aumento y aún sabiendo la tendencia de los argentinos de ir directo a cargar antes de que se pacte un aumento, siguieron abasteciendo de combustible a los ciudadanos, a los clientes, no así otras empresas, que ahí es a donde sí debería estar el Estado generando algún tipo de multa, de sanción por hacer esta maniobra, ¿no? Una maniobra completamente descalificable para esas estaciones de servicios que decidieron cerrar. Ahora, si pasamos estos precios en pesos a dólares, vamos a ver también cómo fue evolucionando en el precio del mercado internacional el valor del combustible en la Argentina. Antes del 13 de diciembre, del 8 al 13 en realidad fue este precio, el dólar pasó a, el litro de nafta super pasó a valer 57 centavos dólar, el Infinia 70 centavos dólar y la Infinia Diesel 73 centavos dólar. Con el aumento del 37% del 13 de diciembre quedó en 79 centavos dólar, en la Super 96 la Infinia y $1 la Infinia Diesel. Y con el aumento a partir de hoy se llega exclusivamente a lo que tiene que ver con el objetivo de poner el precio del valor del combustible por litro en la Argentina entre $1 y $1,50. Empieza a llegarse en realidad. La Super en el Chaco 0,96 centavos dólar, la Infinia $1,18 y la Diesel 1,25. Diesel Infinia $1,25, superando la barrera del dólar. Ya los que son los combustibles premium, tanto Infinia como Diesel, tienen estos nuevos valores en el mercado internacional y que obviamente posicionan a la Argentina de otra forma respecto a los países limítrofes y de Latinoamérica, que también trajimos para recordar, para poder volver a poner en la balanza cómo queda la Argentina en relación a este precio. Tomo que el 95 centavos dólar es el precio promedio de la Argentina, porque vamos a encontrar valores de 91, 93 centavos en el sur de la Argentina, 93 a 96 centavos en otro sector de la Argentina e incluso hasta 98 o 99 centavos en el norte del país. 95 centavos es el valor promedio que ubican a la Argentina por encima de Bolivia, Ecuador y Paraguay. Vuelvo a hacer la misma aclaración: Bolivia y Ecuador no venden el litro de combustible por litro, sino por galones, pero dividir ese galón te deja que cada litro te sale 54 centavos y 63 centavos dólar. En el caso de Bolivia, incluso es más barato para los nativos bolivianos porque tienen un subsidio gubernamental
este es el precio que podía encontrar cualquier extranjero en una estación de servicio boliviana. Paraguay, que lo hablamos la semana pasada, desde el 22 de agosto hasta fines de diciembre del año pasado, generó 4 rebajas en el valor de su precio. Esto es el litro en cuanto al combustible de 95 octanajes, 84 centavos dólar. La Argentina dice el precio de Estados Unidos de Capital Federal en ese ranking de 93 centavos, pero el promedio es 95 centavos, por debajo de el litro de Colombia, que también vende por galón 1,03, Brasil 1,15, que lo vende por litro y es generalmente el país con el que más parámetros hacemos en cuanto al valor del combustible. Fíjese cómo achicó la brecha, esto también va a generar un golpe en el tráfico, ¿no? En el contrabando de combustible entre fronteras. Perú, que también lo vende por galones, los discriminamos por el litro, queda en 1,36, Chile 1,44 y Uruguay 1,93. ¿Por qué es tan caro en Perú, Chile y Uruguay? Porque son importadores de combustible. El resto de los países somos exportadores o tenemos nuestro propio petróleo para producir el combustible. Y no tan importadores, aunque Argentina llegó a importar también combustible. Venezuela no está en la lista porque maneja precios absolutamente irrisorios y que son también exclusivos para venezolanos, que se cobran en estaciones de servicios exclusivos bolívares y otros que son totalmente dolarizados, y eso cambia dependiendo si sos venezolano o extranjero. Pero así queda la Argentina en el mercado internacional. Ahora, quisimos proponer algo más, ¿no? Que tiene que ver con cuánto nos saldrá salir de vacaciones con estos nuevos precios, aquellos que todavía no salieron de vacaciones. Para eso tomamos estos parámetros. Nafta Super, aunque generalmente recomiendan que cuando salís a la ruta por una cuestión de rendimiento y octanajes se utilice la Premium, aunque en esta ocasión decidimos por economía poner solamente la Nafta Super con el valor de resistencia, no es un dato menor. La velocidad promedio sí tiene que ver que es de 100 kilómetros porque el consumo mayor a 100 kilómetros del auto cambia muchísimo. Y el consumo promedio de ruta, teniendo en cuenta las variables entre motores y marcas de autos, de 7,5 litros cada 100. ¿Sí? ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver al final, por qué aclaramos que el valor que tomamos del combustible es de resistencia. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero ir a Villa Carlos Paz, recorriendo una distancia de 912 kilómetros solo de ida, son 900 de ida, 900 de vuelta, a un valor de litro 806 pesos, la cantidad de litros necesarios para llegar es de 68,4, el total en combustible son 55.130 pesos solo de ida, 110.260 pesos ida y vuelta, sin contar lo que recién decía Liliana Sepúlveda, que es el consumo que vas a realizar en el lugar en el que llegues y durante el tiempo en el que te encuentres. Por eso también este precio está un poco más elevado de lo que podría llegar a salir. ¿Por qué? Porque, y esto es un consejo que me permito darles, después de mucho tiempo de viaje, el cálculo de lo que vas a gastar de combustible siempre se hace a mayor y no justo ni menor, obviamente. Entonces, estos 55.000 pesos ya incluyen cierta diferencia que te permitirá poder moverte con ese mismo desembolso de dinero. Pero estamos hablando de que ya de entrada tenés 110.000 pesos que guardar como mínimo para el combustible si te vas a Villa Carlos Paz. Tomé también Mar del Plata, mayor distancia, 1.350 kilómetros, mismo valor del precio del litro, 806 litros necesarios solo para llegar, 101 litros. Si tenemos en cuenta que vamos a un promedio de 100 kilómetros y que vamos a un gasto de 7,5 litros cada 100. De ida, 81.486. Si tomamos el ida y vuelta, 162.974 pesos aproximados. El valor del combustible de resistencia en Mar del Plata. Y aquí en la última placa voy a hacer una contemplación de variables que no fueron contempladas. Primero, la diferencia en el precio vas a encontrar
Es decir, con esos 162.000 pesos, si te vas de Chaco vas sobrado. ¿Por qué? Porque a medida que vas bajando y te vas acercando a la capital federal, el valor del combustible es menor, por lo cual te genera una diferencia respecto a los cálculos que puedas llegar a hacer, a excepción, como les dije recién, de Córdoba, que tiene un impuesto propio del combustible, que eso eleva el precio y que lo pone incluso por encima del valor que hay en la provincia del Chaco. Y además el uso del aire acondicionado en el viaje a velocidades mayores de 100 kilómetros también aumenta el consumo, obviamente, y esto hace que este 7,5 de litros cada 100 kilómetros se aumente por lo menos a 8,5 o a 9 litros por cada 100 si el aire acondicionado está prendido. Obviamente salís de Resistencia a las 6, 7 de la mañana con temperaturas altas y el sol pegándote en el vidrio, el aire acondicionado va prendido, por lo cual también es un monto o una variable que hay que tener en cuenta a la hora de calcular. Recuerden, siempre por encima de los valores. Si 806 es el litro en Resistencia, yo haría un cálculo por 810 pesos. No solo para quedarme, para no quedarme corto, sino que también para que me sobre y poder tener una mayor capacidad de maniobra en el momento o en el caso de que surja algún inconveniente que te permita o que te genere gastar más combustible a lo largo del viaje. Así que más o menos por ahí rondan los precios y tenemos que pensar en vacacionar en auto, compañeros. Increíble, Guido, cómo estos impactos, estos cambios en los precios, cómo van variando un presupuesto que uno tenía para salir de viaje, por vacaciones o por otras circunstancias, cómo va modificando todo, y son modificaciones o son cambios sustanciales en cuanto al bolsillo, en cuanto a la economía de uno, lo cual genera mayores contratiempos a la hora de tomar la decisión de salir a la ruta. No hay otra, digamos. Sí. Más si se vienen nuevos golpes al bolsillo en los próximos días, ni hablar lo que uno puede llegar a pasar, porque por ahí uno está de viaje y la agarra en el viaje un aumento de estas características imprevisto y bueno, ya le cambia absolutamente todo. Y con un precio y no sabes con qué precio vas a Sí, regresar, ¿no? Eso era lo que le estaba por decir. Sí. Imagínense que aquel chaqueño, ¿sí?, que salió a pasar Exacto. las fiestas a Mar del Plata, ¿no? Hizo sus cálculos en cuanto al consumo de combustible para ir y vuelta, porque uno hace todo, ¿no? Él toma el viaje desde el momento en el día que va a salir hasta el día que va a volver, que va a llegar de nuevo a su ciudad. Y entonces tomó por parámetro 639 pesos el litro. Vamos a ponerle 650 si esa persona hizo esto que yo les digo de siempre calcular un poco más del valor para no quedarse corto. Está todavía en Mar del Plata, se vuelve mañana, se vuelve el 6, se vuelve el 7 de enero y ya tiene que volverse con un precio completamente diferente y va a terminar llegando con una diferencia de 180 pesos por litro en los cálculos que hizo antes de salir de vacaciones. O sea que los que por ahí pueden llegar a sufrir una variación considerable son los que iniciaron sus vacaciones en auto antes de este aumento, que insisto, no fue sorpresivo desde lo que se apuntalaba o se esperaba, sí desde que llegó más temprano que lo que se esperaba. Se esperaba que a finales de enero, principio de febrero se realizara el ajuste de verano y ahora se espera para marzo o abril un tercer aumento que incluso nadie se anima a descartar que el combustible siga aumentando. ¿Por qué? Porque una vez que se pare más o menos en el precio que estiman las petroleras del dólar al dólar y medio, dependiendo las variaciones del tipo de combustible, a partir de allí yo imagino, sin ser economista, sin ser especialista en el tema, que esos valores van a empezar a regirse respecto a dos cuestiones: la variable inflación y la variable del valor del dólar. Hoy el dólar cerró 8.31, el oficial desde el Banco Nación, ¿sí?, del Banco Central Argentino en realidad. Pero si en un futuro sigue la brecha cambiaria aumentando, el precio del combustible va a ir de la mano a esa variable del dólar y obviamente también de la inflación, y no tanto al ajuste que están haciendo ahora, que tiene que ver con
reajustar precios respecto a valores del mercado, como por ejemplo los barriles de petróleo y otras cuestiones que hacen a los impuestos que tienen que pagar las petroleras. Dicho sea de paso, y para terminar, el barril de petróleo, el famoso o conocido barril de petróleo criollo, que era para el valor de mercado interno, está completamente extinto, teniendo en cuenta el DNU de Milei, y podrá quedar totalmente desaparecido en base a la ley ómnibus que se va a empezar a tratar en el Congreso de la Nación. Así que eso también genera variables en el precio del combustible. La nafta al borde del dólar es el tema quizás del día.